Familia, bienvenidos a una nueva transmisión más de esta amada iglesia remanente fiel Renuevo de Dios. Le damos la más cordial bienvenida a este culto. Le voy a pedir que ahí en su lugar cierre sus ojos, hagamos una oración para poder escudriñar la palabra hoy en este día. Padre eterno, te damos infinitas gracias por el privilegio nuevamente que nos das de estar aquí reunidos, Señor. Te pedimos, Padre eterno, que sea tu sabiduría derramándose sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que quites toda distracción, todo estorbo, para que podamos entender, Señor, tu palabra, esa palabra que trae vida a nuestros corazones. Oh, mi Dios, que sigas estando tú con cada uno de nosotros, que tu favor nos siga alcanzando, que tu amor, que tu misericordia, que tu gracia esté sobre cada uno de los que estamos aquí conectados, Señor, a través de este medio. Yo bendigo a cada una de las familias que representamos. Yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos que trabaja arduamente, Señor. Aquellos que se están esforzando también para conocerte más. Aquellos, Señor, que tienen hambre y sed de ti. Tú eres el único que puede saciar, Señor, nuestra alma. Así es que, Padre, a través de esta palabra yo te pido que nos hables con claridad, que nos hables y que tenga un impacto de manera tremenda a cada una de nuestras vidas, a cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor. A ti se da la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, amados hermanos, pues una oportunidad más que nos da el Señor de estar juntos a través de este medio. Yo le invito a que se alegre, a que se goce juntamente conmigo. Hoy es un día en el cual vamos a tener el privilegio y la oportunidad nuevamente de escudriñar su palabra. Así es que le pido que tenga ahí a la mano su Biblia, su cuaderno de apuntes, porque va a ser algo muy interesante lo que vamos a ver el día de hoy. Le pido que ponga mucha atención para poder escudriñar la palabra de Dios juntos. Y yo quiero iniciar, amados hermanos, el día de hoy haciéndoles un par de preguntas. Y sabe, particularmente en estos tiempos, creo que cae muy ad hoc o está muy ad hoc estas dos preguntas que le traigo. Y la primera sería, ¿cuántos de nosotros estamos sorprendidos de la tecnología que hay hoy en día? Yo creo que la respuesta de todos nosotros es, wow, nos ha sorprendido. Es más, podríamos decir que nos ha rebasado. La segunda pregunta sería, ¿cuántos se asombran de lo que una computadora o de lo que un dispositivo inteligente, llámese una tableta o llámese un celular inteligente, ¿cuánto nos asombran estos dispositivos? De lo que pueden hacer hoy en día. Yo creo que también nuestra respuesta va a ser que estamos sorprendidos de lo que una tableta, un celular, o repito, un dispositivo inteligente puede hacer hoy en día. Cosas tremendas. Pero, ¿sabe por qué le pregunto esto? Porque hace poco leí acerca de una publicación de un grupo de científicos que declaraban que no hay computadora en el mundo, no hay un dispositivo inteligente en el mundo que pueda hacer lo que el ser humano puede lograr. ¿Y sabe a qué me refiero? Y ahí viene la parte medular de este mensaje. Me refiero a generar un pensamiento o una idea por sí solo. Póngase a pensar en esto. ¿Quién creó estos dispositivos inteligentes? ¿Quién? El ser humano, ¿verdad? A través de una idea, a través de un pensamiento. Entonces, con esa idea y con ese pensamiento, ahora hay una acción por parte del ser humano para crear todo esto que nosotros podemos ver hoy en día. Entonces, por eso le digo, definitivamente yo me sorprendo más por lo que cada uno de nosotros, como seres humanos, podemos llegar a pensar y a través de ese pensamiento o idea generar alguna acción, ¿no? Es tremendo y podrá sonar algo contradictorio lo que voy a mencionar, pero nosotros hemos podido ver también que el mismo ser humano
está creando diferentes aparatos, diferentes robots, todo este mundo de la inteligencia artificial, ¿verdad? En donde va a llegar un momento en el que ya no va a ser necesaria tanta la acción humana, sino que ahora las computadoras van a suplir muchas de las funciones que hoy en día el ser humano realiza. Le pongo un par de ejemplos que hoy en día ya podemos ver. En un centro comercial. Anteriormente, ¿qué se hacía para pagar el boleto del estacionamiento? Había una persona asignada para cobrar cada uno de los boletos, ¿cierto o falso? ¿Y ahora qué? Ahora usted ya no se encuentra una persona ahí sentada esperándolo a usted para cobrarle su boleto de estacionamiento, ¿verdad? Sino que es una máquina la que genera ese cobro. Usted mete su boleto, usted mete su dinero, le da cambio, le da nuevamente su boleto, llega, ¿verdad?, a la salida y ya tampoco es una persona la que está recibiendo ese boleto, sino ahora también es otra máquina que está recibiendo ese boleto para que usted pueda salir. Entonces se da cuenta, es tremendo, porque entonces lo que está haciendo el mismo ser humano a través de estos pensamientos, a través de estas ideas, es haciendo, por así llamarlo, a un lado, está haciendo a un lado al mismo ser humano para poder depositar estas funciones, estas responsabilidades a la tecnología en general, ¿sí? Algún aparato, algún robot, etcétera, etcétera. Entonces, dése cuenta de eso. El ser humano está siendo el creador de todas estas cosas. ¿Se da cuenta del poder de estas ideas? ¿Se da cuenta, amados hermanos, del poder de estos pensamientos? Yo creo que muchas veces no nos hemos puesto a pensar en estas cosas. Yo creo que muchas personas no tienen conciencia verdadera del importante papel que juega la mente en nuestras emociones y en nuestras decisiones también. Le pongo un ejemplo al respecto. Desde que usted se despierta, usted empieza a generar pensamientos y sobre ellos empieza a tomar decisiones. Usted, a través del primer pensamiento en el cual usted tiene al momento de despertarse, usted decide, voy a bañarme. Después usted piensa, ¿qué voy a ponerme? ¿Con qué me voy a vestir? Empieza a pensar y a decidir, me pondré un pantalón de color claro, oscuro. Las mujeres podrán decir, me pongo un pantalón, una falda, un vestido. Después empieza a pensar, me pongo una camisa, color azul, color verde, color negra, o una blusa de tirantes, o una blusa de cuello V. ¿Sí me doy a entender? Usted dése cuenta que en todo tiempo, en todo momento, usted está generando pensamientos, generando ideas, y que al mismo tiempo ese pensamiento y esa idea le genera una acción. Entonces, por eso le repito, yo creo que muchas veces no nos ponemos a pensar en todo eso, no nos detenemos a entender y a tomarle la importancia al hecho de cada uno de nuestros pensamientos, cada una de las ideas que se generan en nuestro interior. Porque, repito, esos pensamientos y esas ideas generan acciones, generan decisiones. Entonces, cada vez que nosotros pensemos, cada vez que nosotros generemos una idea, tenemos que darnos cuenta del resultado de las acciones. Fíjese, póngase a pensar en esto. A través de la mente de Adán, él le colocó el nombre a todos los animales, de acuerdo a la Biblia. A través de diferentes mentes se han construido las grandes ciudades, las grandes empresas del mundo, etcétera, etcétera. Ha sido a través, amados hermanos, de la mente del ser humano que se han hecho grandes descubrimientos, tanto científicos como sociales, como económicos, y que verdaderamente han cambiado la vida de la humanidad. ¿Está de acuerdo? Pero ¿qué cree? Lamentablemente también ha sido a través de la mente del ser humano que se han tomado las peores decisiones, que han traído mucho dolor en el mundo. ¿Está de acuerdo conmigo? Hablo de suicidios, hablo de asesinatos, hablo de adulterios,
Hablo de robos, de secuestros, de corrupción, de divorcios, bueno, una lista interminable en que la gente también en su mente genera estos pensamientos que han tomado, amado hermano, decisiones tremendas, decisiones desastrosas. Entonces, ¿se da cuenta del poder de la mente? ¿Se da cuenta de este poder que Dios ha depositado en nosotros a través de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas? Déjeme decirle algo. La mente del hombre está equipada para diferentes cosas. Número 1, para pensar. Número 2, para imaginar. Número 3, para conocer. Número 4, recordar, traer recuerdos. Y número 5, entender. Así está equipada nuestra mente. Es lo que puede hacer nuestra mente, ¿sí? Y mire, vayamos un poco a estudiar qué significa la mente. ¿Qué significa la mente? ¿Cuál es el significado de la mente? La palabra mente en hebreo es lev, que significa corazón, mente. Entonces, dése cuenta de esto, amado hermano. La primera vez que aparece corazón o mente es en relación con los seres humanos y lo podemos ver en Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. ¿Qué le parece? Entonces, repito esta parte media de este versículo. Y que todo designio de los pensamientos del corazón. Entonces, aquí en el Antiguo Testamento, usted podrá darse cuenta que corazón es sinónimo a mente, y ya lo pudimos observar en el significado de mente. La palabra corazón aparece en el Antiguo Testamento como sinónimo de mente. Ahora que entendemos, ahora que sabemos qué es la mente, también tenemos que visualizar, tenemos que conceptualizar cuáles son las diferentes mentes de las cuales habla la Biblia. ¿Ok? ¿Está listo? Entonces, ya tenemos esta base de qué es la mente. Significa corazón, significa mente. Ok, le invito a que se haga esta siguiente pregunta. ¿Qué tipo de mente tengo? Contéstese. ¿Qué tipo de mente tengo? Va a decir, pues, yo creo que tenemos todos una misma mente, ¿no? No, ahora vamos a escudriñar un poco al respecto. Fíjese, repito, a través de la Biblia podemos encontrar diferentes tipos de mente. Y la primera que quiero escudriñar con usted es la mente carnal. Dice Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Escuche, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué cree? Es muerte. El resultado de aquella persona que se ocupa de la carne es muerte. Dice la palabra de Dios en esta última parte de estos versículos, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero repito, lo que yo quiero en este momento escudriñar es ¿a qué se refieren con la mente carnal? ¿A qué se refiere la palabra de Dios con tener una mente carnal? Tenemos que entender primero qué significa carne. Entonces, la palabra carne en griego es sarx. Y el adjetivo utilizado para estos versículos es sarkikos. ¿Ok? Entonces, carne en griego es sarx y el adjetivo utilizado para estos versículos es sarkikos. Pero ahora entendamos qué significa sarkikos. Significa posesión de la naturaleza de la carne. Significa que está controlado por los apetitos, escuche, animales. ¿Qué le parece? Qué tremendo es esto. Gobernado por la naturaleza humana y no por el Espíritu de Dios.
Qué tremendo significado nos da acá esta palabra de sarquicos. Una persona que tiene una mente carnal quiere decir que está su mente controlada por apetitos, por deseos carnales, que su naturaleza lo corroe, que está gobernado por la naturaleza humana. ¿Y qué cree? Y no por el poder y por el Espíritu de Dios. ¿Qué le parece, amado hermano? Es algo tremendo. Yo esperaría que ninguno de los que estamos acá conectados tengamos este tipo de mente. Pero ya se dio cuenta cuál es el significado de tener una mente carnal. Pero ahora, quiero desglosárselo un poco más. Una mente carnal es aquella que piensa, que se ocupa. Y no solamente que piensa y se ocupa, sino que también medita en los deseos de la naturaleza corrompida del hombre, siendo éste gobernado por sus apetitos personales, y como lo veíamos en la definición, y no por el Espíritu de Dios. Entonces, es una persona que tiene siempre como prioridad satisfacer sus deseos carnales antes que la voluntad de Dios. Entonces siempre pone por encima su voluntad, su carnalidad, su naturaleza. Siempre pone como prioridad el satisfacer sus deseos antes que la voluntad de Dios. ¿Qué le parece? Pero usted podrá ver en estos versículos que acabamos de leer que dice, el ocuparse de la carne. Esto tiene que ver, amados hermanos, que el hombre con esta mentalidad emplea todo su tiempo o gran parte de su tiempo, todas sus capacidades o gran parte de sus capacidades mentales, ¿para qué cree? Para sus designios, para sus pensamientos y para sus deseos personales. Sus deseos, sus pensamientos, sus designios carnales. Es tremendo esto, hermano. La mente carnal es aquella que medita en los pensamientos carnales. Se recuerda que le dije que no solamente piensa en ellos, no solamente se ocupa en ellos, sino que medita en ellos. Muchas veces nosotros decimos, vamos a meditar en la palabra de Dios. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que vamos a adentrarnos, que vamos a ir a una profundidad mayor. Entonces, es exactamente lo que dice acá, lo que quiere decir también acá con los que tienen un espíritu, una mente carnal, que están ellos meditando, están ellos metiéndose en todo tiempo en estos pensamientos carnales. Entonces, el meditar es hacer como un estudio preciso y conciso de los pensamientos. Por eso ser carnal es el estado que se obtiene como resultado de vivir una vida en la carne. ¿Sí me doy a entender? Amado hermano, el vivir una vida en la carne es el resultado de tener una mente carnal. Y el tener una mente carnal es el resultado de meditar en las cosas de la carne. ¿Se da cuenta? Es algo tremendo, amado hermano. Es algo tremendo. Entonces, esta mente, estas personas que tienen este tipo de mente carnal, están totalmente controlados por estos apetitos animales. Están totalmente gobernados por esta naturaleza humana. ¿Sabe? Solamente voltee a su alrededor. Solamente vea cómo está la sociedad hoy en día. Fíjese en lo que piensa. Fíjese lo que los controla. Fíjese lo que les gobierna. ¿Sí me doy a entender? Ellos solamente están maquinando, amado hermano. Solamente están viendo cómo lograr satisfacer sus propios deseos. Tremendo, ¿verdad? Entonces repito, esto es la mente carnal. Pero vamos a ver otro tipo de mente. Y la palabra de Dios nos enseña en Tito, capítulo 1, versículo 15, que hay una mente corrompida también. Una mente corrompida.
Vamos a leer lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 15. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente, escuche, pues hasta su mente y su conciencia, ¿qué cree? Están corrompidas. Dese cuenta. Entonces habla también de una mente corrompida, de una conciencia también corrompida. Pero vamos a ver qué significa corrompido. Corrompido significa estar descompuesto, estar infectado. Significa estar corrupto, contaminado, apestado. Qué tremenda definición, amado hermano, nos da todo esto. Cuando usted se da cuenta que la mente corrompida es una mente que está descompuesta, cuando usted se da cuenta que una mente corrompida está infectada, quiere decir que está infectada por el enemigo, lo que ha querido traer a nuestras mentes y a nuestros corazones. Recuerde, sinónimo, mente, corazón. Lo que la sociedad, lo que el mismo ser humano ha traído, amado hermano, a la sociedad. Ha traído infección, ha traído corrupción, ha traído esa contaminación. ¿Y qué cree? Da como resultado, amado hermano, trae como resultado una peste, algo que huele mal, algo que está echado a perder. Imagínese, una mente corrompida entonces es aquella que está echada a perder. ¿Sí me doy a entender? Se lo desgloso un poco más. La mente corrompida es aquella que ha llegado al más alto nivel de carnalidad mental. Es cuando en la mente hay un porcentaje, digamos, superior de pensamientos carnales que del espíritu o que espirituales. ¿Sí? Entonces, repito, este tipo de mentes son mentes que están descompuestas, que Dios creó a cada una de las personas, dice su palabra, a su imagen y semejanza. Entonces, Él nos creó con una mente perfecta, una mente sabia, una mente entendida, una mente completa, no descompuesta, una mente sana, no infectada, una mente incorruptible, no corruptible. ¿Sí me da a entender? Él nos creó, Él puso en cada uno de nosotros una mente limpia, no contaminada. Una mente que huele bien, que se percibe bien, pero ¿qué cree? Repito, cuando usted, amado hermano, se da cuenta que el ser humano empieza a ser contaminado, empieza a recibir todos estos dardos, ¿verdad? Que la sociedad, que los medios de comunicación, que la televisión, que el radio, te empieza a lanzar todos estos mensajes para que tu mente se empiece a corromper, que tu mente se empiece a descomponer, a infectar. Entonces, repito, es algo tremendo, porque es el más alto nivel de carnalidad mental. Entonces, ya no hay nada sobre nuestra mente acerca del espíritu, porque está totalmente descompuesta nuestra mente. ¿Se da cuenta? Esa es la mente corrompida. Hay también una mente entenebrecida, y esto lo vemos en Efesios capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Se da cuenta la parte inicial? Subráyala. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dese cuenta de esto, hermano. Entenebrecido en el griego es scotizo, que significa privar de luz.
que significa oscurecer, que significa llenar de tinieblas. ¿Qué le parece? Entonces, la mente entenebrecida es aquella que está totalmente escasa del conocimiento de Dios, producto de la falta de la iluminación de la palabra de Dios. Recuerde lo que dice las Sagradas Escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, cuando uno no tiene ese conocimiento de la palabra de Dios, cuando uno no obedece la palabra de Dios, quiere decir que hay una mente entenebrecida. Quiere decir que estamos trayendo estas tinieblas a nuestra mente y a nuestro corazón. Quiere decir que estamos privando de luz a nuestra mente. Que estamos metiendo esta oscuridad a nuestro interior, a nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Sí me doy a entender? Repito, lo que debe de alumbrar siempre en todos los hijos de Dios es la palabra del Altísimo, las Sagradas Escrituras. Pero entonces, si no hay ese conocimiento de la palabra, ¿qué cree? Si no hay luz, ¿qué hay? Hay tinieblas. Si no hay luz, ¿qué cree que hay? Hay oscuridad. ¿Sí me doy a entender? Entonces, una de las características de estas personas que poseen esta mentalidad es que perdieron la vergüenza, se entregaron a la inmoralidad y no se satisfacen de cometer toda clase de inmundicia. Tremendo, ¿verdad? Dice la palabra que estas personas perdieron la sensibilidad. Esto quiere decir, amados hermanos, que dejaron de sentir dolor por el pecado y por eso están endurecidos. ¿Sí me doy a entender? Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios con esto. Al momento de leer esto, que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces ya no hay sensibilidad en sus corazones. Dejaron de sentir el dolor por el pecado. Dejaron de darse cuenta que están pisoteando la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. No les importa. No les importa cometer el mismo pecado una y otra vez, una y otra vez. Y por eso sus corazones ya están totalmente endurecidos. Entonces, repito, este tipo de mente entenebrecida, ya no existe la luz de parte de Jesús. Ya no existe la luz de parte de la palabra del Altísimo. Ya no. Ya no. Qué tremendo esto, amado hermano. Una mente entenebrecida. ¿Pero qué cree? Hay otro tipo de mente y es la mente vana. Lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Repito, esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Recuerda que aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿sí? Y amado hermano, aquí podemos ver el significado también de vano, utilizado en el griego como mataiotes, que significa falta de propósito y que tiene como característica ser inútil, o ¿qué cree? O estar vacío. Tremendo también esto, hermano. Repito, el significado de mataiotes es falta de propósito y tiene como característica ser inútil o de estar vacío. Entonces, entendamos esto, hermanos. Sin la iluminación del Espíritu de Dios, la senda del hombre le conduce solo a aquello que frustra, porque esencialmente él queda entregado a cosas carentes de valor o de realidad como tal. Este estado te lleva a la necedad, a la obstinación. ¿Y sabes qué es lo que trae como resultado? Un caos total a las vidas.
Quiere decir, amado hermano, que hay una mente vacía. Quiere decir que ya ni siquiera hay pensamiento o idea, sino que simplemente han perdido el propósito de Dios para sus vidas. Así como lo veíamos anteriormente, Él nos creó perfectos. Él nos dio un propósito específico a todos y cada uno de nosotros. Pero ¿qué cree? Cuando el ser humano tiene este tipo de mente, desaparece de su cabecita y de su corazón ese propósito, el cual Dios había puesto, el cual Dios había depositado en todos y cada uno de nosotros. Ya no encuentra propósito en su vida. Entonces empieza a pensar que es una persona inútil. Entonces se da cuenta que está vacío en su interior. Por eso les decía el apóstol Pablo, requiero que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que andan caminando sin propósito, que están vacíos. Yo le invito, amado hermano, que haga una reflexión también al respecto. Tenemos todos y cada uno de nosotros que tener claro cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Fíjese esta mente, una mente reprobada. Y lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 28. Y dice la palabra de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, la palabra reprobada es en el griego adokimos, que significa no soportando la prueba, por tanto rechazado. ¿Qué cree? También tiene como significado eliminado. O sea, reprobado significa también eliminado. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amados hermanos? La mente reprobada es aquella que fue puesta a prueba por parte de Dios. Haga de cuenta como si haya usted sido evaluado por Dios, que su mente haya sido evaluada por Dios. ¿Y qué cree? Que esa prueba no fue superada, no fue aprobada. No pasó, no soportó la prueba de parte de Dios. Por lo tanto, ¿qué cree? Si no fue aprobada, fue rechazada, fue reprobada. ¿Sí me doy a entender? Qué tremendo. Porque podemos entonces ver que existe una mente reprobada. Usted puede pensar o podría pensar que tiene una mente aprobada por Dios, pero al momento en el que Dios hace una evaluación de esa mente suya y le dice, ¿sabes qué? Esa mente, esos pensamientos, esas ideas que tú tienes no están aprobados por mí. Tremendo. Qué tremendo, porque nosotros pudiéramos pensar que nuestras mentes son aprobadas por Dios, pero aquí dice la palabra de Dios que, fíjese lo que dice Romanos 1:28 nuevamente, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, la gente puede pensar que tiene una mente aprobada, pero no necesariamente quiere decir que es aprobada por Dios. Déjeme decirle que una de las características de una mente reprobada es que están llenos de toda maldad. Y quiero mencionarle las principales fortalezas de una mente reprobada. Son la avaricia, son la perversidad, son la depravación. Esas son fortalezas de una mente reprobada. Y usted siga leyendo, amado hermano, los versículos subsecuentes hasta el versículo 32. Y usted podrá ver que esta mente en particular presenta diferentes formas de proceder, de hacer las cosas. ¿Sabe algunas de ellas? Le repito, léalo ahí en su hogar. Yo no lo voy a leer por cuestiones de tiempo. Pero ¿sabe cuáles son estas algunas formas de proceder de este tipo de mentes? Están llenos de envidia.
Están pensando en homicidios, en asesinatos. Están, amados hermanos, pensando en contiendas, en aborrecer a Dios. Son engañadores, son maliciosos, son detractores, son injuriosos, son soberbios, son altivos, son desobedientes, son necios, son desleales, son sin un afecto natural, no tienen misericordia. ¿Qué le parece, amado hermano? Esas son las diferentes formas de actuar de aquellas personas que tienen una mente reprobada. ¡Qué tremendo! Son las formas de proceder de este tipo de mentes. Amado hermano, que el Señor, cuando evalúe nuestras mentes y nuestros corazones, pueda decir: yo me agrado de esta mente, yo me agrado de este corazón. Tiene una palomita, tiene un 10 gigante, ¿verdad? Tiene carita feliz de parte mía. ¿Sí me doy a entender? Que cuando Él nos haga esta evaluación, que cuando Él nos pruebe de esta manera, pueda salir el gozoso, alegre. Y si Él sale así, mucho más nosotros, porque podremos decir que estamos siendo reconocidos por nuestro Dios. Que Él nos está diciendo que nuestra mente es una mente aprobada por Él. Quiere decir que es una mente espiritual. Y no me voy a adelantar, pero es una mente también que vamos a escudriñar. Y la mente que todos y cada uno de nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Una mente espiritual. Y sin más preámbulo, veamos qué es precisamente esta mente espiritual. Fíjese lo que dice Romanos 8, versículo 5. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Se acuerda que lo veíamos en aquellos que tienen una mente carnal? Pero después decía: los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Repito, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Y eso es lo que nos enseña Romanos 8:5. Entonces, amado hermano, la mente espiritual es aquella que piensa. No solamente piensa, sino que medita y utiliza todas sus capacidades mentales para las cosas del Espíritu de Dios. Y para la palabra de Dios, que recuerde que es la lumbrera, es la luz. Entonces, repito, esta mente espiritual es aquella que no solamente piensa, sino que medita y utiliza todas las capacidades mentales para las cosas del Espíritu de Dios y para poder seguir la palabra de Dios. Las cosas del Espíritu, amados hermanos, del Espíritu de Dios, tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, cuando estudiamos y meditamos en la palabra de Dios a diario, estamos pensando en las cosas del Espíritu de Dios. ¿Sí me doy a entender? Si usted diario, si usted de manera continua está, amado hermano, meditando en la palabra de Dios, quiere decir que está en el Espíritu de Dios. Está pensando en las cosas del Espíritu de Dios. Déjeme le menciono algunas de las características de una mente espiritual. Una mente espiritual, amado hermano, tiene vida y paz de parte de Dios. Una mente espiritual tiene entendimiento en el propósito de Dios y en su palabra. A diferencia de las otras mentes, ¿se acuerda? Que no tenían un propósito en Dios, aquí sí. Una mente espiritual tiene un propósito de parte de Dios y de parte de su palabra. Una mente espiritual está continuamente meditando en la palabra de Dios. Una mente espiritual posee sabiduría e inteligencia espiritual. La mente está bajo control y bajo el dominio del Espíritu de Dios. ¿Sí me doy a entender? Entonces, todas las capacidades mentales trabajan en libertad, sin dificultad, porque el que está operando es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces ese mismo Espíritu te trae libertad a tu vida, trae libertad a tu mente y a tu corazón.
Amado hermano, el que posee esta mente espiritual tiene los frutos del Espíritu. Y usted y yo los conocemos. Tiene bondad, tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, tiene fe, tiene mansedumbre, tiene templanza. Aquel que tiene este tipo de mente espiritual. Por ende, como resultado da los frutos del Espíritu. Gloria a Dios por ello. Yo sé que usted está dando estos frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque usted tiene una mente espiritual. De gloria a Dios por eso, amado hermano. De gloria a Dios. Entonces, fíjese. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué más? Y perfecta. Amado hermano, lo que Pablo está diciéndole a los hermanos que se encuentran en Corintio, recuerda el contexto de este pasaje, Pablo le está dando esta palabra a los hermanos que se encuentran en Corintio, les dice, el pueblo debe de tener una relación con Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Y les dice, deben de renovarse para experimentar una transformación. Eso es lo que les está expresando el apóstol Pablo a estos hermanos en Corintio. Deben de tener una renovación en su mente, en su corazón, para verdaderamente experimentar una transformación. Entonces, dése cuenta de lo que vamos a estudiar a continuación, porque esto es algo trascendental. Hay dos principios fundamentales para experimentar una transformación. Y lo podemos ver en estos versículos. Número 1. Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. Es lo mismo que el Todopoderoso, que el gran yo soy, que el Señor de señores nos dice a nosotros hoy en este día. No se conformen a este siglo. No se conformen al estilo de vida de este mundo. No se conformen al sistema de pensamiento que proyecta hoy la sociedad. Porque recuerde algo, lo que el mundo, lo que la sociedad está haciendo, lo que la sociedad está pensando, lo que la sociedad está maquinando, es alejarse de los preceptos de Dios. Hoy la sociedad puede encontrarla llena de orgullo, llena de odio, llena de egoísmo. Está pensando hay gente que está pensando en suicidarse, hay gente que está maquinando cómo robar. ¿Sí me doy a entender? Eso es lo que la sociedad hoy en día está haciendo, es lo que hoy en día está pensando, está maquinando todas estas cosas que están alejadas de los preceptos, de los mandamientos de Dios. Amado hermano, Pablo declara que necesitan una transformación. Pero ¿sabe qué? Dicha transformación, amado hermano, vendrá cuando nosotros nos dediquemos día a día a disciplinar nuestra mente. Es necesario disciplinar todos los días nuestra mente, la cual debe de ser, amado hermano, renovada. Y para eso debemos tener una actitud de no conformismo, de no conformarnos, amado hermano, como lo dice este versículo. No os conforméis a este siglo, no te conformes con lo que la sociedad, con lo que el mundo te está queriendo traer a la mente, al corazón. Ellos te dicen, mira, prueba esto, mira, toma esto, y te va a llevar a los cielos,
y va a venir un éxtasis a tu vida, a tu corazón. No caigas en ese engaño, porque probablemente ese éxtasis, probablemente ese deseo cumplido solamente va a ser por un momento pasajero, un momento pequeño. ¿Y después qué? Y después todo va a volver a la normalidad, ¿sabe? Hoy en día la gente quiere escapar de muchas cosas. Y trata, amados hermanos, de hacer diferentes cosas para tratar de escapar. Le pongo un ejemplo. Hay gente que está viviendo una realidad difícil, complicada, con problemas, ¿verdad? Y prefiere meterse a vicios, a la drogadicción, al alcoholismo, al tabaquismo. Y cree que en eso va a encontrar un escape. Pero repito, ese escape es solamente momentáneo. Es solamente por un corto tiempo. ¿Qué va a pasar cuando regrese a su realidad? El único que puede traer, amado hermano, una transformación genuina, una renovación en nuestra mente, es Dios mismo. Es el Todopoderoso. Es nuestro Señor. Él es el único, amado hermano, que puede venir a traer esa renovación. Entonces, repito, no se conforme. ¿Sí? No se conforme. Amado hermano, muchas veces las personas tienen años enfrentando diferentes situaciones complicadas, difíciles, complejas. Pero déjeme le digo algo. El problema no son las situaciones, sino es esa persona por conformarse a vivir así. Dice, no, ya hasta me acostumbré. No, ya es hasta mi forma de vida. Amado hermano, no se conforme, no te adaptes a esa manera de pensar. No permitas que tu mente se adapte a esa manera de pensar. Es que ya vengo con esto de tantos años atrás, así es que ya hasta me acostumbré, ya me adapté, ya. Es algo del día a día para mí. No, no te conformes, no pienses de esa manera, no te adaptes a eso. Dijimos que eran 2 principios. Número 1, no te conformes. Número 1, no te conformes. Número 2, dice la palabra de Dios, renuévate. Dice, sino transformaos por medio, escuche, subraye, de la renovación de vuestro entendimiento. De la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amados hermanos? Tenemos que tener una determinación a cambiar todos nuestros patrones de pensamiento, todos estos paradigmas que muchas veces nosotros nos hemos formado. Tenemos que tener una actitud de aprendizaje diario, hermano. Recuerde, renovar es cambiar una cosa vieja por otra nueva. Hay que cambiar esas cosas viejas, hay que poner cosas nuevas en nuestras mentes. Debemos cambiar pensamientos viejos y ahora tenemos que depositar en nuestras mentes y en nuestros corazones pensamientos nuevos. ¿Sabe, amado hermano? La responsabilidad del cambio de mentalidad es de usted y es mía, de nadie más. La responsabilidad del cambio de mentalidad es suya y mía, no depende de nadie más. La renovación, amados hermanos, es una disciplina que implica tener una actitud de aprendizaje diario. Amado hermano, la transformación que usted espera ver en su vida va a empezar en el momento que tú decidas llevarla a cabo por medio de aprender día a día lo que Dios quiere decir para tu vida. El apóstol Pablo le dice a esta comunidad de fe en Roma, deben sufrir una transformación por medio de la renovación del entendimiento. ¿Sí? ¿Ya me doy a entender, hermano? Entonces, este término de transformación usado por el apóstol Pablo tiene que ver con la alteración, amado hermano, del ser, del pensamiento de uno mismo. Pablo dice que la forma de ser de una persona se va como alterando o va cambiando por medio de la renovación de su entendimiento. Entonces, ¿cuál será el instrumento para renovar nuestro entendimiento?
¿Sabe cuál es? Es la verdad de Dios plasmada en su palabra. A medida, amados hermanos, que nosotros cambiemos nuestros viejos patrones de pensamiento por los principios y por los valores establecidos por Dios en su palabra, nosotros tendremos una mente sana, una mente renovada, una mente coherente, una mente equilibrada, una mente enfocada. Una mente capaz de discernir la voluntad de Dios. Yo sé que todos y cada uno de los que estamos aquí siguiendo esta transmisión queremos lograr esto. Que nuestra mente sea capaz de discernir cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cierto o falso? ¿Verdad que sí? Así es que, amados hermanos, eso es lo que está exponiendo aquí el apóstol Pablo. Y repito, lo que Dios está hablando hoy, en esta noche, a nuestras vidas. Que tenemos que renovar nuestra mente para así conocer verdaderamente cuál es la voluntad de Dios. Y usted sabe cómo es la voluntad de Dios. Es perfecta, es agradable y es perfecta. Es perfecta y agradable. Entonces, amado hermano, usted tiene aquí la clave. No tiene que tener las mentes que vimos anteriormente, sino que tiene que tener una mente renovada en Cristo. Usted y yo tenemos que tener la mente de Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amado hermano, usted y yo debemos de tener la mente de Cristo. Los hijos de Dios tienen que tener la mente de Cristo. Los siervos del Altísimo tienen que tener la mente de Cristo. No tiene que tener una mente vacía, no tiene que tener una mente entenebrecida, no tiene que tener, amado hermano, una mente reprobada, no tiene que tener, amado hermano, una mente corrompida, y mucho menos una mente carnal, sino que tiene que tener una mente espiritual, una mente renovada por nuestro Dios y Señor. Gloria a Dios, amados hermanos. Le damos gracias a Dios por su palabra, porque día a día Él nos enseña nuevas cosas. Él quiere, amados hermanos, que pensemos diferente, porque recuerde, cuando usted piensa, cuando usted genera un pensamiento, una idea aquí en su cabecita y en su corazón, siempre va a haber acción, siempre va a haber una decisión por tomar. Así es que si usted tiene una mente aprobada, si usted tiene una mente espiritual, su acción y su decisión va a ser sabia, va a ser acorde a lo que Dios quiere para su vida. Y recuerde, el Señor nos ha dado y ha plasmado a través de su palabra, que es la luz, lo hemos visto, infinidad de bendiciones, infinidad de promesas. Yo quiero esas promesas para mi vida y yo quiero esas promesas para sus vidas también. Así es que, amado hermano, repito, usted tiene la decisión de decir hoy en esta noche, yo quiero la mente de Cristo, yo quiero la mente espiritual, para que cada una de mis acciones, cada una de mis decisiones sean conforme a lo que tú quieres, oh Dios, en mi vida, para que tu voluntad se cumpla en mi vida, para que los planes que tú tienes en mi vida se lleven a cabo en esta tierra. Y no solamente en esta tierra, sino para que en un momento, cuando estemos en su presencia, nos permita, amados hermanos, entrar, a adorar por toda una eternidad. Y recuerde, eso se llama salvación y vida eterna. Así es que, amado hermano, ya lo sabe, la mente de Cristo es lo que debe de tener en su corazón, en su cabecita, en su boca, al momento de hablar. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración, amado hermano.
Padre eterno, te doy infinitas gracias por esta oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Hemos entendido que tenemos que tener la mente de Cristo en nuestro interior, en nuestro corazón. Padre, perdónanos si habíamos tenido otro tipo de mente. Perdónanos si había una mente vacía, una mente entenebrecida, una mente vana, una mente perdida, Señor, una mente carnal. Perdónanos. Pero ahora retomamos esa mente de Cristo, la cual tú un día nos diste cuando aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones, oh Dios. Queremos tener esa mente, porque teniendo esa mente seremos y tendremos bendición de lo alto. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por aquellos que han seguido esta transmisión y que esta palabra pueda traer eco, que pueda mover nuestro interior, que pueda mover, Padre eterno, todo lo que hay dentro de nosotros y que podamos identificar qué es lo que verdaderamente tú esperas de un verdadero hijo tuyo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado hermano, le bendigo. Le doy muchas gracias a Dios por el privilegio que nos da de seguir, ¿verdad?, con estas transmisiones. Gracias por su disciplina. Gracias por el amor que usted también le tiene a Dios. Gracias, amado hermano, porque la obra continúa. Gracias por aquellos fieles que están diezmando, que están ofrendando. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amado hermano, recuerde, la obra continúa. Sigue. Usted esté atento, esté presto, siga orando, amado hermano, para que estos tiempos se acorten, para que pronto podamos estar juntos, para que pronto estemos alabando y glorificando al Dios vivo y grande y poderoso juntos. Así que repito, amado hermano, únase con nosotros en oración. Únase, amado hermano, para que esto pronto cese y podamos estar nuevamente todos juntos. Dios les bendiga y les guarde y nos vemos en la próxima transmisión.